Buenos días, chiquillos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Como siempre, es un placer estar aquí dándoles clases. Vamos a iniciar la clase de hoy. Como saben, estamos hablando de algunos de los factores sociodemográficos que definen a nuestra sociedad mexicana. El primer día hablábamos de una forma generalizada de las características que componen a la sociedad y que se pueden tomar en cuenta, por ejemplo, en el Gran Censo de Población, que pues es un conteo de población en el cual se realizan ciertos análisis estadísticos para determinar cuáles son las necesidades y cuál es la variedad y diversidad cultural que existe dentro de nuestro país. Y decíamos que hay dos tipos de factores que se pueden tomar en cuenta, dos tipos de características que se toman en cuenta, que son de manera generalizada los factores sociodemográficos cuantitativos, es decir, todos aquellos a los que se les puede poner un número, y los cualitativos, los factores de diversidad cultural, que pueden ser tomados en cuenta como las características que no se pueden contar, pero sí son importantes porque diferencian a la sociedad unos de otros. Y hablábamos primero el día de ayer hablábamos de los grupos étnicos y de las aportaciones y expresiones culturales y artísticas que estos le dan a nuestro país, diciendo y determinando que la diversidad cultural y en realidad ¿cómo se llama? La aportación artística que ofrecen los indígenas es la riqueza mexicana, no tanto los recursos naturales y el territorio, sino su población misma. El día de hoy vamos a hablar de otro tema que es muy importante para la población mexicana, determinante casi me atrevo a decir, la migración. Y vamos a estudiarlo el día de hoy en dos partes, como el fenómeno migratorio, que puede ser determinado y puede ser contabilizado, así como la diversidad cultural o el intercambio cultural que se promueve cuando se da el fenómeno migratorio. Entonces, ¿qué es la migración? La migración es algo natural que hacemos los seres humanos desde hace mucho tiempo. Incluso algunos animales lo hacen todavía, como los patos o la mariposa monarca, que es muy popular precisamente porque migra. Cada determinado tiempo se mueve del lugar en el que vive o en el que habita para buscar ciertas condiciones de vida que le van a favorecer durante ciertas épocas. Pues entonces, chicos, la migración es cuando los seres vivos cambian el lugar en el que viven para buscar unas condiciones distintas a las condiciones en las que se encontraban previamente. Los seres humanos migramos desde siempre. De hecho, la razón por la que existimos los seres humanos aquí en México es gracias a la migración. Cuando la era de hielo sucedió, los ciudadanos que vivían en Asia se movieron para acá. Bueno, en ese entonces no podían ser considerados ciudadanos porque no existían los estados, ¿verdad? Los habitantes que estaban en Asia, que eran nómadas, que eran pueblos nómadas, se movieron hacia acá y ocuparon gran parte de los Estados Unidos y la República Mexicana. Y es por eso que tanto los indígenas mexicanos como los chinos tenemos los ojitos rasgados. Es una cuestión cultural y de nuestros antepasados. No es casualidad, chicos, es que así era. Nuestra cultura, nuestros idiomas, nuestros jeroglíficos y muchas de las cosas se asemejaron a los diferentes tipos de personas que estuvieron antes que nosotros. La migración entonces no es algo moderno, ha pasado desde hace miles de años, pero ha cobrado cierto tipo de importancia por razones económicas y políticas, de las cuales podemos hablar y de las cuales podemos discutir posteriormente. Pero antes tenemos que aclarar que hay dos tipos de migración, la emigración y la inmigración. La emigración se da cuando los ciudadanos o habitantes de un territorio salen de ese territorio para tratar de buscar una vida diferente en cualquier otro territorio menos su territorio de origen. Y la inmigración se da desde la perspectiva interna del país, cuando los migrantes, más bien los migrantes provienen de otros países y llegan y se asientan al país en el que nosotros habitamos. Es decir, la emigración es cuando nuestros paisanos se van y la inmigración es cuando los miembros de otros países vienen a nuestro país. Por si no lo sabían, esa es la emigración e inmigración. Yo probablemente algunos de ustedes han escuchado estos dos términos. Quizás no sabían la diferencia, quizás sí. En el fondo pueden ver un mapa que determina la cantidad de personas migrantes que se mueven de nuestro país, y como pueden ver, la mayoría de los migrantes
y los emigrantes provienen de los países del norte y del país central, que es el Estado de México, y ellos son los que más se van a los Estados Unidos. Entonces, chicos, bueno, y a otros países, no solamente a los Estados Unidos. Entonces, eso es la migración, el fenómeno en el cual los ciudadanos se van de su país de origen o se mueven de donde constantemente habitaban. Y hay dos tipos: la inmigración cuando ellos se van, la inmigración cuando ellos vienen, ¿ok? La inmigración es cuando nuestros paisanos u otros mexicanos que habitan nuestro mismo territorio abandonan nuestro país, y la inmigración es cuando brasileños, venezolanos, hondureños o cualquier otro tipo de persona, ya sea sudamericano o incluso pueden inmigrar estadounidenses, vienen a nuestro país y se quedan a vivir en él. Muy bien, eso es la migración. ¿Por qué sucede la migración, chicos? ¿Por qué constantemente emigramos o inmigramos? Hay dos tipos de causas que promueven la migración: las causas que pueden ser determinadas como las forzosas y las voluntarias. Las causas forzosas son las que se dan cuando en un país la inestabilidad provoca que la vida ya no sea una vida digna más en el lugar, y por lo tanto los migrantes se ven forzados a abandonar el país de origen para buscar literalmente tener no una vida mejor, sino una vida decente. Las condiciones de vida de un país pueden llegar a ser tan bajas y tan ruines que provoquen que las personas lo abandonen. Un ejemplo de ello es por la pobreza extrema. Cuando en un país existe pobreza extrema, no estamos hablando de problemas económicos o bajones económicos, estamos hablando de pobreza extrema. Cuando en un país constantemente todos los ciudadanos, o es un común denominador que todo el mundo se encuentre en casos de pobreza extrema, es muy notable que estos quieran abandonar o busquen salir de su país para encontrar una vida mejor. Otra de las causas por las cuales la migración puede ser un fenómeno forzoso es la guerra. Si es un país que está constantemente en guerra y donde grupos militares y paramilitares se encuentran constantemente dándose en la torre, pues los ciudadanos regulares o los que no se dedican a la guerrilla o a la guerra abandonan el país para ya no tener que exponerse a estas situaciones bélicas que suelen ser muy violentas y que suelen llevarse las vidas de muchos inocentes de por medio. A pesar de que ellos no estén en la guerra, se los llevan entre las patas, y por lo tanto prefieren abandonar, como fue en el caso de Siria, un país que constantemente se encuentra en guerra y cuyos migrantes constantemente habitan diferentes lugares de diferentes poblaciones y que tienen un problema ahí muy serio respecto a la forma en la que los recepcionan diferentes personas, porque los sirios tienen esta fama de ser terroristas y de ser extremistas que a nadie le gusta. Entonces, no es una fama basada en cosas reales, es una generalización y un poquito de racismo, pero solamente lo comento para que lo sepan. Esa es la razón por la que la gente en Siria siempre se va. No es por causas voluntarias, no es que ellos digan, no, pues vámonos a buscar una mejor vida. No, es que literalmente el estilo de vida que llevan en el país en el que habitan es deplorable, es demasiado malo como para continuar quedándose ahí, y no solamente tener una vida digna, el simple hecho de sobrevivir se convierte en una dificultad en el país en el que habitan. Luego están las causas voluntarias. Las causas voluntarias o las causas, digamos así, no forzosas por las cuales los habitantes de un país abandonan su país de origen son múltiples, pero estas se basan o son importantes en tomar en cuenta porque siempre son razones, digamos así, factibles o razones comprensibles que promueven o que provocan el movimiento de personas. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar algún tipo de carrera o algún tipo de especialidad, no sé si quieren estudiar una carrera a una carrera aeroespacial o físico-nuclear, es muy posible que no la encuentren en el país o en el estado en el que ustedes se encuentran y por lo tanto prefieran abandonarlo e irse a otro país. Esa es una razón voluntaria por la cual se cambia o se migra, digamos por razones de estudio, y también puede ser por motivos económicos. Cuando un profesionista no encuentra suficiente oferta de trabajo en un país, decide abandonarlo para emprender en otro, y hay diferentes tipos de causas que pueden promover el movimiento
las forzosas y las voluntarias, enlistarlas todas sería meternos en un dilema social que pues tiene demasiadas variables. Hay muchas razones por las cuales las personas deciden abandonar los países en los que habitan, pero podemos dividirlas de forma general en dos razones: las forzosas y las voluntarias. Quédense con eso y les corresponde a ustedes quizás relacionar o entender cuáles son estas diferencias entre las razones, o determinar por qué creen que emigren las personas de los lugares en los que viven. Muy bien, esas son las causas de la migración, pero no solamente podemos ver las causas de la misma, también tenemos que hablar de los efectos de la migración. Hay dos aspectos en los cuales los efectos migratorios tienen cierto impacto: los efectos económico-laborales y por supuesto los efectos culturales. Nos interesa hablar de ambos porque tenemos que hablar tanto de estadística y movimiento de economía, como también tenemos que hablar de las razones sociales por las cuales suceden las cosas, y es muy importante que nosotros contemplemos ambas. Siempre tenemos que mantener una mente abierta y lista para determinar qué es lo que pensamos o cuál es nuestra postura delante de la migración, porque aunque ustedes no lo crean, tiene muchas cosas y muchos impactos que quizás no consideramos del todo por estar cegados con ciertas perspectivas o digamos con ciertas ideologías. Es que no quiero decir que es discriminación todo, porque no todo es discriminación, e incluso la discriminación es una razón social complicada de la cual hablar. Pero pues ya saben que cuando las personas emigran provocan muchos problemas. ¿Cuántos problemas no tiene México con los Estados Unidos por las políticas migratorias del país? ¿Cuántas veces no nosotros nos hemos enojado viendo cómo tratan a nuestros paisanos en la frontera? Entonces, vamos a hablar primero de los efectos económicos laborales. Como les dije antes, hay varios tipos de migración, pero dependiendo del tipo de migración en el cual las personas ingresan al país, los impactos o los efectos económicos laborales serán distintos. Si la migración es planeada o legal, como se dice aquí, la migración planeada sucede cuando una persona de otro país determina que se va a mover a otro país, digamos porque se ha encontrado con una pareja ahí y quiere casarse, o simplemente porque tiene demasiada influencia y el dinero necesario para promover ciertos tipos de, digamos así, emprendimientos en el otro país, pues entonces el país se beneficia, aunque no lo parezca. Cuando existe una migración correcta y apropiada, los miembros del otro país el cual recibe a la migración se puede ver beneficiado por, digamos así, profesiones que no pueden encontrar en el país en el que se encuentran, como cuando vienen los chinos aquí a trabajar en las plataformas. No vienen a trabajar en las plataformas por el hecho de que estén tratando de robarse el trabajo de los mexicanos. Los chinos vienen y trabajan en las plataformas aquí en Ciudad del Carmen porque no se oferta la carrera que ellos tienen en Ciudad del Carmen. Esa carrera, las cosas a las que ellos se dedican, por ejemplo, son muy importantes y esenciales para el trabajo de la plataforma, pero no es una carrera que se oferte aquí en nuestra ciudad, y por lo tanto es más fácil traer personas de otras ciudades. Eso es migración planeada. Eso es cuando sucede de una forma correcta, apropiada y bajo las órdenes de la ley. Esto quiere decir que la migración planeada o voluntaria se da en este aspecto, digamos, con la clase media y alta, no la clase baja. Entonces, la clase media y alta ya suele ser profesionista o tener las bases consolidadas para pagar impuestos, ser miembros proactivos de la sociedad, y no tener que trabajar en trabajos forzosos o complicados, o cuya obra sea de explotación. Entonces, esto tiene múltiples beneficios. Número uno, un país se beneficia de los impuestos que paga el nuevo ciudadano. Eso es lo más básico y lo más notable, pero también se beneficia por las fuentes de trabajo que éste provoca. Si un mexicano va a los Estados Unidos y establece un restaurante mexicano en los Estados Unidos, le dará trabajo a personas y ofrecerá productos que no existen en los Estados Unidos. Y todo se deberá a que provoca un movimiento económico como una persona migratoria. Eso es uno de los beneficios que en algunas ocasiones se hacen difíciles de ver.
Ahora, la migración no planeada o la forzosa, que también puede ser en algunas ocasiones ilegal, no siempre lo es, pero en algunas ocasiones lo es. También produce ciertos beneficios económicos. Quizás no una persona indocumentada no le da los beneficios de pagar impuestos al país en el que se encuentra. El beneficio de los impuestos es muchísimo menor, pero también ofrecen lo que se conoce como mano de obra a precios mínimos. Entonces, los mexicanos que viajan, por ejemplo, a los Estados Unidos y no son profesionistas, no tienen productos, no tienen iniciativas ni emprendimientos que ofrecer, lo que sí ofrecen es mano de obra baratísima. Ellos hacen los trabajos forzosos que ningún otro gringo quiere hacer, como dedicarse a la agricultura, la jardinería, la arquitectura, oílo, la agricultura, la jardinería o la limpieza. Esas son esas pequeñas cosas que son el resultado de la falta de estudios. El nivel de estudios es importante en los efectos económicos laborales y por supuesto lo que provoca es que existan ciertos tipos de trabajos y empleados que no pueden existir si no se da la migración. Un famoso profesor de los Estados Unidos una vez dijo que sin México los Estados Unidos no serían los Estados Unidos que creen que son. Si no existieran migrantes en los Estados Unidos, no hubieran personas que se tomaran el tiempo para dedicarse a los trabajos a los cuales se dedican los migrantes. Literalmente, cuando vas a los Estados Unidos, la gente que se dedica, por ejemplo, a la limpieza, que si las mucamas, que si las amas de llaves, nunca son estadounidenses. Siempre son migrantes de otros países, ya sea que sean indios, iba a decir hindús, pero no, ya sea que sean indios, ya sea que sean mexicanos o del país del que vengan, usualmente nunca son los estadounidenses los que se dedican a estos trabajos de clase baja, son los migrantes. Y pues si bien no provocan el mismo movimiento económico, sí hay un beneficio laboral dentro del país y se generan o se obtienen, se crean empleos con una mano de obra no solamente dedicada, sino también menos costosa, lo cual beneficia a las empresas y al beneficiarse a las empresas se beneficia el crecimiento económico del país y es un efecto dominó donde un solo migrante puede causar una diferencia gigantesca para un país entero. Entonces, ahí lo tienen, chicos, hay efectos laborales y económicos positivos dentro de todos los movimientos migratorios. Aunque la gente no lo crea, aunque la gente piense que son más las personas malas que emigran, no es verdad. Siempre se puede ver el bien o el beneficio que provoca en el país que recibe a los migrantes. Ahora, también tiene ciertos efectos culturales. Esto es también importante para nosotros porque es lo que promueve el intercambio cultural. El intercambio cultural se da cuando dos culturas conviven o se encuentran en la misma área y por lo tanto se contagian cositas, aprenden unos de otros. ¿Por qué en México es tan popular la cocina mexicana? Por el simple hecho de que los tenemos muy cerca y porque es muy fácil intercambiar platillos y pequeñas tradiciones entre nosotros por el simple hecho de estar tan cerca. Los efectos culturales dentro de una sociedad son múltiples, pueden ser tanto positivos como negativos. Uno de los efectos culturales más positivos es, como está ahí escrito, el intercambio cultural, que es cuando ciertos aspectos de una cultura se intercambian con los de otra y por lo tanto es más fácil entendernos, comprendernos o relacionarnos, perdón. El hecho de que haya muchas personas en los Estados Unidos que hablan español e inglés beneficia a todos los migrantes que se puedan mover desde Sudamérica hacia el norte. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que no solamente se trata de intercambiar ciertos beneficios económicos, sino también ciertos beneficios sociales. Por supuesto, entre más migrantes hay en los Estados Unidos, más facilidad y mejor recepción habrá para los migrantes de otros países. Dije en los Estados Unidos, pero pues lo puse como ejemplo. Puede ser en cualquier país. Entre más migrantes hay en un país, mejor será la recepción que se haga a nuevos migrantes en condiciones similares o peores.
También la migración permite que haya cierto tipo de conglomeración entre las clases sociales que pueda beneficiar o acabar con situaciones negativas como lo son el clasismo y el racismo. Por supuesto, también tiene efectos culturales a un nivel político. Es más, el discurso político de algunas personas se basa completamente en mover o remover la migración o las reglas migratorias y las leyes migratorias. Todo el concepto, toda la discusión que hizo Donald Trump, por ejemplo, cuando quiso entrar a su campaña política, estuvo basada completamente en las políticas migratorias. Donald Trump basó literalmente toda su campaña en expulsar a los migrantes o crear políticas migratorias más severas para evitar que esos migrantes se quedaran con los trabajos de los estadounidenses. Eso era lo que decía una y otra vez, y con ese discurso logró llegar a la presidencia de los Estados Unidos, siendo el racista que es y teniendo todas las alegaciones que tuvo, tanto criminales como de agresión sexual. Literalmente nada de eso importó por el simple hecho de que su discurso era muy fuerte entre las personas estadounidenses. Así de relevantes son las cuestiones migratorias, porque no solamente provocan cosas positivas, sino también cosas negativas. Ustedes saben, ya dirigiéndolo o redirigiéndolo a nuestro país, que los mexicanos o los chicanos generamos siempre le estamos moviendo el tapete a los estadounidenses. Nos tienen cierto respeto, pero también nos tienen cierto desprecio, y esa es la verdad. No los culpo porque literalmente llevamos cientos de años moviéndonos a su país y viviendo a costas de ellos, pero también han adaptado cosas, adoptado, más bien dicho, cosas de nuestra cultura, y ahora existen diferentes fenómenos como la apropiación cultural que ocurren en diferentes partes del país. Uno de los más grandes ejemplos de apropiación cultural es, por ejemplo, Taco Bell. Taco Bell es una cadena de restaurantes que literalmente está basada en nuestra cultura mexicana, y los estadounidenses lo han agarrado como una cadena de comida rápida y han arruinado y pisoteado nuestro orgullo y tradición, y se han apropiado de esa parte de nuestra cultura. Eso es la apropiación cultural, y es un fenómeno que no existiría si no hubiera migración, si no hubiera intercambio cultural, gracias al movimiento constante de las personas que se mueven o que viven en diferentes países. Y bueno, hay mucho de lo que podríamos hablar acerca de los efectos culturales. Hay tantas cosas positivas como las hay negativas, y ustedes ya las saben, creo yo. No es difícil admirar cómo se mira a los migrantes, porque nosotros mismos lo hemos hecho. Cuando nosotros estábamos aquí en México, cuando nosotros estuvimos, con todos los asuntos de Donald Trump y todo esto, estábamos bien enojados y detestábamos el simple hecho de que Donald Trump dijera que los mexicanos somos bad hombres, y que la mayoría de las personas que van a los Estados Unidos y que son mexicanos o que son de de cualquier otro, el solo discurso de la frontera nos enojaba. Voy a hacer que México pague por esa pared, por ese muro, dijo Trump. Y los mexicanos dijimos, no, ni de chiste vamos a pagar por tu pared, pinche viejo racista. Ese era nuestro discurso, y lo detestamos durante mucho tiempo. Pero en el instante en el que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la migración, nos comimos nuestras palabras. Cuando la caravana de Honduras estuvo pasando por aquí, por México, cómo odiamos a esos hondureños. Cómo en todos lados, en las redes sociales, siempre estábamos diciendo, mugrosos hondureños, vienen a nuestro país y están con sus exigencias. Esa señora no se quiso comer el frijol. Y estábamos bien enojados también por todo ese relajo que estaban provocando los hondureños, sin tomar en cuenta que en realidad también eran gente de clase baja, de gente que tiende a ser, no quiero decir, no quiero generalizar y decir que todas las personas de clase baja son maleducadas, pero son gente que no tuvo que en muchas ocasiones no tuvo la educación, y obviamente hubo una carrera mediática ahí muy importante y relevante que no tomamos en cuenta, en el que los medios de comunicación también jugaron un papel esencial acerca de lo que nosotros pensábamos de los migrantes.
¿Por qué? Porque los medios nunca nos pusieron a un migrante que viera el frijolito y dijera, no, gracias, qué rico. Veíamos siempre estos escándalos respecto a la migración y nos comimos todo ese cuento y empezamos a odiar a los migrantes sin ponernos a pensar que nuestros paisanos se encuentran en las mismas e idénticas condiciones al estar en otros países. Esos son los efectos culturales de la migración, las perspectivas personales y emocionales que podemos obtener gracias a nuestras ideologías o posturas políticas respecto a los migrantes. Tenemos que tomar un enfoque en nuestro país porque nuestro país tiene dos problemas de migración serios. El primero es que los mexicanos en la frontera somos muy maltratados porque constantemente estamos brincando allá de manera ilegal. Por supuesto que lo que hacemos no es legal. O sea, lo repito, sí, suena redundante. No es legal, por lo tanto es un crimen. Y saltarse la frontera o irse de mojado siempre va a ser un crimen. Eso no justifica las medidas y las acciones que pueden tomar las patrullas de la frontera que se encuentran en los Estados Unidos, que pueden ser muy brutales y pueden maltratar bastante al mexicano promedio. Eso no justifica el racismo que han tomado las personas o los habitantes del sur de los Estados Unidos. Eso no justifica nada de lo que, o sea, el trato humanitario no debe de cambiar, seas un criminal o seas quien seas. Pero pues, por supuesto, es importante considerar que hay un fuerte intercambio político entre nosotros y los de Estados Unidos debido a nuestras circunstancias de migración y porque siempre estamos yéndonos para allá. Pero nuestro país también ha jugado un papel importante en la migración de toda Sudamérica. ¿Alguno de ustedes ha visto el documental de La Bestia? Aquí a la derecha tengo una foto en blanco y negro de La Bestia. La Bestia es un tren que mueve productos y viaja desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, pasa por unas vías ferroviarias de México y este tren es el principal modo de moverse de los sudamericanos. Literalmente estas personas se exponen y se mueren en ese tren porque se suben a los techos y se montan como pueden y viajan días y días en ese ferrocarril para poder llegar a los Estados Unidos. La Bestia es una brutalidad y es una situación cruel y agresiva. Y la policía y las autoridades mexicanas han tratado súper mal a los sudamericanos. Yo probablemente algunos de ustedes sí, probablemente algunos no lo sepan, pero vayan a un table, vayan a cualquier lugar donde haya prostitución y se van a encontrar con que las escorts y las prostitutas y las tableeras siempre son venezolanas, hondureñas, argentinas, mujeres de otros países. Y eso es porque el narcotráfico llega a ese tren, se busca las morras más bonitas, las secuestra, las droga y las vende, en el mejor de los casos. ¿Y los mexicanos hacemos algo al respecto? No, la neta no. No hacemos nada. Las autoridades mismas llegan y cometen actos de brutalidad. Arrestan, matan sin problemas, porque los migrantes no tienen papeles, son ilegales, los pueden enterrar sin tener que pagar cuentas. Durante mucho tiempo, México fue el filtro de los Estados Unidos a través del cual se eliminaban y se acababan las vidas de muchos migrantes. Nos gusta hacer escándalo cuando vemos a los niños mexicanos encerrados en jaulas en los Estados Unidos, pero no tenemos ni idea de lo que nosotros le hacemos a los migrantes cuando vienen a nuestro país. México tiene políticas de migración y leyes que protegen a los migrantes pero tan simples que pueden aprovecharse de cualquier agujero o laguna para maltratar a las personas que vienen de Sudamérica buscando una vida mejor. ¿Por qué a nosotros los mexicanos nos resulta fácil hablar de nuestros paisanos, pero difícil considerar al resto del mundo? ¿Por qué no nos damos cuenta que toda Sudamérica se encuentra en las mismas condiciones económicas que nosotros? Nos cuesta mucho trabajo valorar a los migrantes. El otro día un compañero me decía, hay mucho venezolano aquí, me chocan los venezolanos, son todos insoportables. Y a mí me resultaba difícil
creer que había un mexicano racista en todo México. Porque generalizar a un país entero que se encuentra en un estado nacional deplorable, gusto te debería de dar que esos seres humanos están o tienen la oportunidad de salir de Venezuela. Porque ese lugar es un infierno. Deberíamos ser un poquito más considerados con nuestros hermanos migrantes. Porque se encuentran en una situación económica y social muy similar a la nuestra. De discriminación, de violencia, de pobreza, y a veces cuesta un poco de trabajo admirarlo porque es más fácil fijarnos en nuestros propios problemas que considerar los problemas de los demás. Pero nuestra postura debe de ser siempre en pro de la migración regulada. Siempre, siempre, siempre. Ojalá viviéramos en países sin fronteras, países donde la gente no tenga que cruzarse todo el mugroso río para buscar una mejor vida. ¿Y todo por qué? Porque somos muy xenofóbicos, nos dan mucho miedo los extranjeros y los tiramos a locos con mucha facilidad. Así está la cosa, chicos. Así funciona la migración y así sucede en nuestro país. Ya terminamos. No me gusta cuando terminamos como con un tono triste. Está la foto está en blanco y negro, pero ni modos, a veces la realidad le gana a nuestra situación social. Y todo este módulo es hablar de nuestro país y no voy a poder evitar deprimirme. Voy a estar constantemente hablando de nuestro país y triste por el potencial que tenemos y lo golpeados que estamos. Si escuchan que digo groserías, no se asusten, es porque me da coraje. Muy bien, muchachos, ya terminamos con la clase de hoy. Finito caput, les voy a dejar una tarea, va a ser bastante fácil, les voy a mandar este video que se encuentra aquí, la migración contada por sus protagonistas, México, Florecer, historias de migración, y quiero que me hagan un reporte de video, es decir, quiero que vean este video y me cuenten qué es lo que entendieron de la clase, de este video, y cómo se sienten o qué creen ustedes mismos acerca de la migración. ¿Por qué creen que sea importante? ¿Creen que la diversidad cultural es más importante que las políticas y los efectos económicos laborales? ¿O creen que es correcto que cada quien se quede en su país? Porque está bien, ¿saben qué? Las múltiples ideologías políticas son las que nos hacen ricos, y aunque ustedes puedan ser un poco severos con los compañeros migrantes, pues lo entendería, porque las circunstancias sociales son muy diferentes de donde nosotros venimos. Entonces, ahí les encargo que vean este video y cuando terminen de verlo, me hagan un reporte. Ya saben cómo hacer reportes. Le ponen el título del video: La migración contada por sus protagonistas, México, Florecer, historias de migración, reporte. Y le dicen, y ahí empiezan. Al ver este video, yo sentí que mínimo media cuartilla, media página, máximo 2 cuartillas, 2 páginas. Háganse un reporte completo, apropiado y digno de un estudiante de preparatoria. ¿Capichi? Ya quedamos, chicos. Se cuidan mucho, que tengan muy bonito día y si van a desayunar, buen provecho. Dudas y comentarios al WhatsApp, porque ya no nos queda mucho tiempo. Como siempre les dije que no íbamos a tardar y tardamos un montón. Perdón. Ya terminamos, chicos. Hasta luego, hasta luego. Bye, Daniela. Ya se pueden salir. Adiós, Larisa.